Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Viviendo en el poder ilimitado del reino de Dios. Todos nosotros tenemos un santo deber. La iglesia ha sido escogida, cada miembro del cuerpo de Cristo ha sido escogido para que Dios pueda glorificarse a través de nuestras vidas. Y Dios nos ha dado poder, nos ha dado autoridad y nos ha dado dominio sobre las circunstancias. Antes hemos cantado que el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me van a poder conmigo porque el victorioso vive en mí. ¿Cuántos viven esta realidad? Una cosa es cantar y otra cosa es vivirlo. Una cosa es decirlo y otra cosa es disfrutarlo. Y de lo que se trata, que usted y yo en esta mañana podamos disfrutar la esencia de la manifestación del poder del reino de Dios en nuestras vidas. Y no nos vamos a conformar con cualquier cosa, sino que vamos a pedirle al Señor que derrame sobre nosotros aquello que Él de antemano ya ha determinado que esté en usted y en mí, para poder desarrollar la misión, para poder desarrollar la obra que Dios ha encomendado, para poder ser de bendición para esta humanidad. Todos nosotros somos conscientes cómo está el mundo. Todo está en decadencia. La política, la religión, la sociedad, todo está ahí. Estamos en el cumplimiento profético cuando en los días que le van a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y hay una confusión tan horrible y hay tanta maldad y hay tanta violencia y hay tanto odio, hay tanto rencor, hay tantas envidias, hay tantos celos, hay tanta codicia, hay tanta avaricia. Hermano, es complicadísimo vivir dentro de esa atmósfera tan espesa, oscura y egoísta donde la humanidad se está moviendo. Esto es un oasis de vida. Muchas veces no estamos sabiendo apreciar, reconocer y valorar lo que tenemos, pero permíteme, en el amor del Señor, con todo el cariño que le tengo a la iglesia de Jesucristo, que tenemos un tremendo y glorioso privilegio de estar aquí, ministrados por el Rey de la Gloria, atendidos por el Rey de la Gloria. Él está extendiendo su mano sobre nosotros. Tú a lo mejor no lo ves porque no estamos conectados como debiéramos estar conectados en el Espíritu, pero Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de tu casa. Dios tiene cuidado de tus hijos. Dios se está glorificando en aquellos que realmente están creyendo en el Señor y se están acercando con fe a Dios. Dios está ahí y Él no deja que nada ni nadie te robe, ni te haga daño, ni que te destruya. El Señor está contigo. Díganle, porque es una verdad, es una promesa de Dios para sus hijos. Díganle a su hermano, el Señor está contigo. Díselo con poder y autoridad, el Señor está contigo. Dice, si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escuche, amada iglesia, tenemos el santo deber de movernos en el poder, autoridad y dominio del reino de Dios. El reino de Dios no tiene que ser una frase dicha, tiene que ser una revelación en acción que usted y yo estamos viviendo y que estamos disfrutando. Debido a la manifestación del poder del reino en nosotros, estamos marcando una distinción. Y la distinción no es bajo el orgullo o la vanidad del hombre, sino bajo el amor y la misericordia de Dios. Una distinción
para alumbrar en medio de las tinieblas, para ser testimonio de la verdad de Dios en medio de tantas mentiras, para ser testimonio del poder de Dios para sanar a la gente en medio de tanta lacra de enfermedades, para ser testimonio de Dios en medio de un mundo dividido y separado, donde los matrimonios cada día se están divorciando y las familias se están destruyendo. Un testimonio de poder en la unidad del cuerpo de Cristo, para enseñar a la gente que hay valores tan extraordinarios y cosas tan hermosas que tenemos que buscar, que tenemos que anhelar, que tenemos que disponer nuestro corazón para poder ser parte de esta gloriosa realidad del poder del reino de Dios en nuestras vidas. Tenemos el santo deber, dígale a su hermano con todo el cariño, tenemos el santo deber de andar en el poder del reino. Tenemos el santo deber de andar en el poder del reino. Pablo escribe a la iglesia de los Corintios en el capítulo 4 de Primera de Corintios y en el versículo 20. Dice de esta manera: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Le pido al Espíritu Santo que en esta mañana nos haga entender con claridad y con puntualidad esta revelación de Dios para nuestras vidas. Demasiadas palabrerías. El mundo entero está lleno de filosofías, palabras. Pero de lo que necesitamos es la manifestación del poder de la verdad de Dios en nuestras vidas. Y la iglesia, otra vez, tiene el santo deber de vivir en el poder de la verdad de Dios, para ser un testimonio digno. Quiero recordar otra vez la importancia del mensaje del reino. Jesús no vino a enseñar una religión nueva. Jesús no vino a enseñar asignaturas teológicas. Jesús no vino a expresar una nueva religión. Jesús vino a anunciar el reino de Dios entre nosotros. La gran bendición y la gran realidad de que el reino de Dios pudiera ser una realidad en cada vida, en cada corazón de aquellos que reciben a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. La palabra de Dios, Pablo dice que gracias sean dadas a Dios que nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas y nos ha llevado al reino de su amado Hijo. La iglesia tiene que entender su posición. Jesús mismo, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él dijo también a aquellos que pertenecen a su reino que estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Y habla de que echarán fuera demonios. Habla de el poder de Dios confrontando la obra del diablo. Si tomaren cosa mortífera no les hará daño. Habla de las perversidades y de los ataques que puedan venir en contra de nosotros, pero aquellos que están afirmados y establecidos en el poder del reino de Dios
Vamos a comprobar el poder de Dios guardando, cuidando nuestras vidas de una forma gloriosa y poderosa. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. La iglesia tiene el santo deber de vivir, andar en el poder del reino de Dios. Jesús habló a la iglesia en el inicio, en el principio del desarrollo y la proyección de la iglesia en la misión y en la obra, y les dijo que no se moviesen de Jerusalén hasta que fuesen investidos del poder de lo alto. Y él dijo: de aquí a pocos días seréis llenos del Espíritu Santo. Una de las cosas que usted y yo tenemos que considerar como iglesia de Jesucristo es que el poder del Espíritu Santo tiene que ser una realidad en mi vida, en tu vida. No se trata de religión, se trata de relación. Y para tener una relación viva y poderosa, tenemos que buscar la comunión poderosa con el Espíritu Santo. Entonces, tenemos ese deber. Hermano, yo no concibo, yo no entiendo un creyente, que nadie que se siente ahí, que no sienta al Espíritu Santo. Estamos en una posición que tenemos que saber arreglar. No estamos aquí para caminar con pasos ritualistas y religiosos. Estamos aquí para caminar en el poder del reino de Dios por su Espíritu. Entonces, esta mañana quiero hacer un énfasis. Y quiero también que veamos con claridad de que estamos errando, nos estamos equivocando, si no le estamos dando la preeminencia, si no estamos anhelando el reino del Espíritu Santo en nosotros, algo está fallando. Si no gobierna el Espíritu Santo en tu vida, está gobernando tú. El peligro de que tú gobiernes es que estás expuesto con puertas abiertas y ventanas abiertas al enemigo, y que el enemigo termine gobernando en ti. Por eso necesitamos tener la claridad de que nuestro templo está ocupado con el que gobierna con poder y autoridad, que es el Espíritu Santo. Hechos, en el capítulo 1, verso 8, un versículo muy conocido. Yo digo muy conocido, pero a lo mejor poco practicado. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Está hablando de evidencias, de testimonios de poder en la manifestación de la transformación del hombre por el Espíritu de Dios, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos damos cuenta de la importancia de la misión y la extensión de la obra, la responsabilidad del trabajo que tenemos. Esto hay que llevarlo hasta lo último de la tierra. Pero el primer paso que tenemos que dar, tenemos que entender que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Jesús dijo que se esperaran en Jerusalén porque iban a ser investidos del poder del Espíritu Santo. Porque la única manera de poder llevar a cabo la misión y trabajar con éxito en la obra de Dios es a través del poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder. Recibiréis poder. Mira a su hermano y diga: recibirás poder.
recibirás poder. Dice en Hechos, en el capítulo 2, cuando llegó el día, y ese día ya llegó hace más de 2000 años, cuando la iglesia estaba obedeciendo al Señor y estaba unánime junta, perseverando en oración y en ruego, hombres y mujeres. Dice la palabra de Dios que de repente el lugar donde los hermanos estaban fue lleno, fue sacudido por un viento recio. La presencia de Dios irrumpió en ese lugar. Se manifestó con poder. Todos comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablase. Las maravillas de Dios. Lenguas de fuego, como dije el jueves, se repartieron sobre cada testimonio de templos con altares encendidos. El testimonio de la llenura del poder del Espíritu Santo se hizo una realidad. Y la promesa de que el Espíritu Santo va a estar todos los días. Diga conmigo, todos los días. Hay una promesa de que el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Hasta que Jesucristo venga a buscarnos, hasta que se produzca el arrebatamiento o que usted se vaya y que Dios lo lleve al paraíso de Dios. Pero desde cada día hay una promesa de que el Espíritu Santo no fue dado como una camiseta que si te antoja ponértela, te la pone, y si te antoja quitártela, te la quita. El Espíritu Santo tiene que ser el rey de tu vida. Es la representación del reino de Dios en tu vida. Y tú tienes el santo deber de vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo para ser usado por el poder del Espíritu Santo. La iglesia tiene el poder para sanar, para restaurar, para levantar, para liberar a través del Espíritu Santo. Es Dios mismo obrando a través de ti. Por el Espíritu de Dios. Estamos dentro del reino de Dios. Estamos dentro de la manifestación de la gloria de Dios. Y necesitamos, el primer punto es la llenura del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Ahora bien, todo comienza a través de la fe. Quiero que entienda de que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Hebreos 11:6, y es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay. Nadie que no esté creyendo en lo que está escrito en la palabra eterna de Dios, no vas a recibir el poder del Espíritu Santo y la manifestación del reino de Dios y el gobierno del Espíritu Santo y la autoridad del Espíritu Santo y el dominio del Espíritu Santo si no estás creyendo. Dice Romanos 12:3, dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Hermanos, escuche, porque el poder que Dios nos ha declarado que es para todos, no es un poder para que usted humanamente se enseñoree de cosas o de gente. Es un poder para poder llevar a cabo la obra que humanamente nunca podríamos. Entonces, ¿por qué mucha gente está a años luz de poder disfrutar la verdadera manifestación del poder y la llenura
del Espíritu Santo porque está dentro de un concepto humano y quiere el poder para que otros lo miren y se admiren. Y ahí ya estamos equivocándonos. El poder de Dios no es para enseñorearnos de nadie, sino para ser usado, para ser de bendición a todas aquellas personas que están viviendo verdaderas sequías espirituales y que están lejos de Dios y que no tienen esperanza y que viven bajo hoyos de desesperación y que están en espesa amargura y que la única esperanza es la manifestación de la gracia de Dios a través de alguien que esté lleno del Espíritu Santo. Entonces dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense. Y ahora, amada iglesia, amado hermano, entienda esto, porque hay cosas que nos corresponde de una manera muy específica, muy meticulosa y muy puntual a nosotros para que haya una reacción correcta delante de Dios. Dice, ninguno tenga más alto concepto de sí. Entonces, cuidado, hermanos, lo que tanto es peligroso, un complejo de inferioridad como de superioridad. Tenemos que ser equilibrados dentro de la revelación de la palabra poderosa de Dios para ocupar el lugar que nos corresponde como verdaderos hijos del reino de Dios y ser usados dentro del gobierno del reino, con la sabiduría del gobierno del reino y con el poder del gobierno del reino, sino que piense de sí con cordura, conforme la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí nos está diciendo de que aún la fe que nos lleva a los pies de Jesucristo y poder recibirlo como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Rey, viene de Él la semilla de vida. Dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dijo que Él no iba a venir hasta que este evangelio del reino fuese anunciado hasta lo último de la tierra, hasta el último rincón de la tierra. Cuando podemos entender el plan de Dios de amor y misericordia para la humanidad perdida, y cuando podemos entender el plan de Dios para una iglesia que ha sido favorecida y que tiene un poder extraordinario, no para enorgullecernos humanamente, sino para ser usado con el poder de la gloria de Dios, entonces ocurre, la fe activa el poder del Espíritu Santo, porque creemos en Dios, buscamos de Dios y el Espíritu Santo viene y nos llena. Es así de sencillo y nos llena. Ahora el Espíritu Santo ha llenado nuestro hombre interior, estamos llenos del poder y ahora caminamos en la revelación del Espíritu Santo. Ya no andamos en nuestros pensamientos ni en nuestras ideas ni en nuestros razonamientos, sino que andamos en la revelación de la palabra de verdad del Señor. Amén. La fe nos lleva a la experiencia, la explosión de la llenura del Espíritu Santo. Activamos el poder. Cuando activamos el poder, empezamos a entender las dimensiones del poder. Porque, hermano, cuando el hombre natural, el hombre humano le hablan de poder, parece ser que, bueno, que es el dueño, el Señor, el que hace, deshace, el que dice y se obedece. Y las cosas en el reino de Dios no son así. Porque el que es mayor será el servidor de todos. En el reino de Dios las cosas funcionan muy diferente como humanamente las entendemos. Y lo bueno es que usted y yo en esta mañana podamos, porque una vez que hemos recibido
el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, hemos activado toda la magnitud del poder de Dios. Y uno de los poderes del reino más gloriosos es el poder del amor de Dios. Y es algo, hermano, en un mundo tan egoísta, en un mundo donde la gente solo piensa en ellos, donde tienen unas ideas tan distorsionadas del amor, hablan del amor, del romanticismo y hablan palabras bonitas, pero no lo disfrutan porque sus corazones están llenos de cosas amargas y no les permite, porque no están en condición. Simplemente, pues, son palabras, pero el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No necesitamos simplemente saber ahí esos poemas, esas palabras tan bonitas. Mi amor, te quiero. Mi amor, eres la dueña de mi vida. Un montón de mentiras, porque después las evidencias lo declaran. Eso se lo ha repetido también a otras. Y es la historia para engañar y embobar, seducir, porque están bajo la influencia de la mentira. No están bajo el poder de la verdad. Por eso necesitamos, a través del poder del Espíritu Santo, como representantes del reino de la verdad, ver la realidad de la activación del poder del amor. No son palabras, es poder. El verdadero amor tiene una manifestación explosiva de poder. Es el amor que se entrega, se da al completo, sin pedir nada a cambio. No es orgulloso, no es vanidoso, no es jactancioso, no se envanece, no se irrita, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Esa es la manifestación del poder del amor del reino de Dios. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Por eso he utilizado ese versículo de 1 Corintios 4:20. El reino no consiste en palabras, consiste en una manifestación real del poder de Dios. Hablamos del amor, pero lo hablamos dentro del concepto de la palabrería humana, mentirosa y engañosa por el egoísmo y la vanidad del hombre. Y no tenemos frutos reales porque nosotros mismos nos engañamos con sucedáneos. No está activado el poder de Dios. Ese poder que está en esencia en el corazón de Dios, dice, porque Dios es amor. Y porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado, ha dado. Esto es una manifestación del poder. Esto no son palabras, esto no son cosas bonitas, esto no son adornos, esto no son florituras, estos son hechos reales. Esto es una manifestación del verdadero amor de Dios. Es el poder del amor de Dios actuando en el corazón de las personas. Porque de tal manera amó Dios, te amó a ti. Dios te ha amado con un amor tan glorioso, tan precioso. Dice que Él te ama con amor eterno. El amor de Dios no varía, no cambia, no se muda. El amor de Dios es fiel. Él te ama hoy, te ama mañana y te amará siempre. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Contigo estaré yo todos los días. Una manifestación, una explosión del poder del amor. No son palabras. Porque el reino de Dios no consiste en palabras.
sino en poder. Nosotros no podíamos, pero el Señor envió su Espíritu para que el Espíritu de Dios se glorifique en nosotros y podamos activar los poderes eternos de Dios. Y ahora, a través del poder del Espíritu Santo, usted y yo podemos darnos cuenta que vivimos la realidad del poder del amor de Dios. Por eso Jesús, no hay duda del testimonio del poder de Dios hacia nosotros. Pero ahora hay algo. ¿Qué pasa del amor nuestro hacia Dios? ¿O qué pasa del amor nuestro hacia nuestro prójimo? Dice la palabra que amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Iglesia, ¿está activado ese poder? ¿O estamos años luz de que haya una verdadera explosión de manifestación de esa verdad eterna, de lo que significa el poder del amor de Dios en las vidas? Palabritas sí tenemos y no nos falta. Y yo a veces os animo a decir, dile a tu hermano que le amas en el amor del Señor. Pero mi hermano, si esto no es en el poder del amor, simplemente son palabras. Y el reino no consiste en palabras, sino consiste en poder. Activa el poder, activa el poder, activa el poder del amor del Señor. Dice, respondiendo Jesús, les dijo, el que me ama, mi Padre le amará. Y mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que me ama. El que me ama. El que me ama. Es tan fácil decirlo, ¿verdad? Pero ¿mantienes ese amor como Él lo mantiene por ti? Mi palabra guardará. El que me ama, una de las evidencias claras de que el que está amando a Dios bajo el poder del verdadero amor es que guarda su palabra. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Oye, Israel, oye, manantial de vida, el Señor tu Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es nuestra santa responsabilidad de activar el poder del reino de Dios en el poder del amor. Ese amor tiene que ser una realidad en cada hijo de Dios. No hemos entendido la esencia del amor y no vivimos bajo el poder del amor, sino hemos entendido, dice, y aquel, hablando de Dios Padre, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó y lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él, con Jesucristo, todas las cosas? Necesitamos activar el poder del amor de Dios, no la palabrería, porque el reino no consiste en palabras, sino el poder del amor. El poder de Dios tiene dimensiones gloriosas y tremendas. Y necesitamos activar el poder de la justicia divina en nosotros. Tenemos esa santa responsabilidad. No es tu justicia, no es mi justicia. Es la justicia de Dios en nosotros. ¿Sabe por qué Jesús manda
A veces pareciese de que la palabra se contradice, porque en unos sitios dice, no juzguéis. Y otras veces dice, vosotros lo juzgaréis todo. Pero si miramos el contexto, una parte corresponde cuando lo hacemos en nuestra carne y otra parte corresponde cuando lo hacemos en el Espíritu, bajo el poder del juicio de Dios, de la justicia de Dios. No bajo nuestra propia justicia. Por eso Pablo dice en Filipenses, en el capítulo 3, verso 9, y ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios por la fe. Somos responsables, hermanos, de activar el poder de la justicia de Dios en nosotros. Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no tu justicia, no mi justicia, sino la justicia de Dios. Y vivimos en un tiempo, hermano, tan desequilibrado en cuanto a injusticia. Es tan fácil que a la ligera, con palabras, estamos hablando y diciendo y opinando y declarando. Pero ¿quién somos nosotros para juzgar? El hombre que está bajo el poder de la justicia de Dios sí puede juzgar. Pero el que está simplemente con conocimiento y palabra no puede ni debe juzgar. Solo cuando el poder de la justicia de Dios es una realidad en ti, tú vas a hacer justo juicio. Aunque el mundo no lo entienda, aunque la gente a tu alrededor no lo entienda, porque las cosas de Dios no se entienden humanamente. Para el hombre natural las cosas de Dios es locura. No se pueden discernir humanamente ni carnalmente. Es necesario que se puedan discernir espiritualmente. Y hay que acoplar lo espiritual a lo espiritual para poder activar el poder de la justicia de Dios. Entonces entendemos cuando Jesús dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo. Aquí entra ya lo que es la confrontación de nuestra carne y nuestra palabrería. Cualquiera que os heriera en una mejilla, colocarle la otra. Cualquiera que os quite la capa, dale también la túnica. Cualquiera que os obligue a ir con él una milla, ir con él 2. Son cosas que humanamente no se entienden. Y nos levantamos humanamente en juicio y nos equivocamos, porque ahí no está la justicia de Dios. Porque en la justicia del hombre no obra la gracia de Dios. Eso es muy importante. Y muchas veces nuestras relaciones como esposo, esposa, como hermanos en la iglesia, en los familiares, las relaciones sufren. Hay altercados, hay choques, hay disensiones, hay pleitos, y es porque obramos bajo nuestra propia justicia y luchamos y peleamos bajo nuestra propia justicia, y cada uno tiene su razón y cada uno tiene
pues su forma de ver lo que es justo. Pero en la justicia de Dios que nos desnuda humanamente, dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Esto no tiene ninguna lógica, ningún razonamiento dentro del marco de la justicia humana del hombre. ¿Cómo voy a darle de comer a mi enemigo? ¿Cómo voy a darle de beber a mi enemigo? Bajo la justicia de Dios revelada por la palabra, y son las primicias para que usted active el poder de la justicia de Dios, para que sea una realidad, para hacer juicio con quietud y con sabiduría. Usted tiene que entender el poder de la justicia de Dios. Dice Pablo: porque haciendo esto, dándole de comer a tu enemigo, dándole de beber a tu enemigo, haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Son pensamientos que hacen que las personas reaccionen en una confusión de no entender. Pero si yo le busco el daño, si yo le hago maldad, ¿cómo que este hombre me devuelve un bien por mal? No lo entiendo, pero es la única manera que se termina con las guerras. Y es la única manera de poder sembrar una semilla de paz y recuperar las amistades y recuperar las relaciones dañadas y afectadas a través de acciones poderosas de la justicia de Dios sobre las relaciones. Cuando lo hacemos bajo nuestra propia justicia, lo que hacemos es lo que está dañado. Cada vez que intervenimos, hablamos y decimos, lo dañamos más todavía. Todavía hay más choque, todavía hay más violencias. Porque donde no actúa la justicia de Dios, obra la insensatez del hombre. Entonces ahí tenemos, y es nuestra santa responsabilidad, el poder del amor a través de la llenura del Espíritu Santo tiene que ser una realidad en usted, una realidad en mí. El poder de la justicia de Dios tiene que ser una realidad. Jesús en una ocasión dio 4 principios poderosos que están dentro del marco y lo encabeza lo que es la justicia divina de Dios. Dice: no juzguéis. Le está diciendo al hombre natural, porque con la medida con que juzguéis seréis juzgados. No condonéis. Nos convertimos en fiscales, en abogados, en jueces, cuando lo que hemos leído, simplemente Dios nos ha dado una figura real de lo que tenemos que hacer. Y dice: me seréis testigos. Testigos del poder de Dios. Testigos del poder del Espíritu Santo. Testigos del poder del amor de Dios. Testigos del poder de la justicia de Dios en el reino. Testigos de esto. Porque estamos viviendo la realidad del poder del reino. No juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis para que no seáis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosante. El Señor pondrá en vuestro regazo. 2, que el Señor dice que no hagamos, y es lo que hacemos: juzgamos y condenamos. 2, que dice que hagamos y no lo hacemos: no perdonamos y no damos. Y esas son las evidencias de que el poder del amor no está activado en nosotros, que el poder de la justicia de Dios no está activado en nosotros. Cuarto, el poder, hay que activar el poder de la gracia. Nosotros nos empeñamos
en vivir en la desgracia. ¿Y por qué digo esto? Cuando religiosamente nos engañamos a nosotros mismos y no vamos a los principios y a los fundamentos y estamos dentro de lo que es el desarrollo del plan de Dios y del propósito divino para nuestra vida, lo único que estamos haciendo es perder un tiempo precioso. Si el poder del Espíritu Santo no es una realidad en nosotros, hermano, apaga y vámonos. Si el poder del amor de Dios no es una realidad en nosotros, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. No le estoy hablando a religiosos. Y si usted está ahí como religioso, sacúdese ya. Renuncie a ese espíritu de religiosidad. Renuncie a esa justicia propia. Renuncie a la palabrería. Amo, amo, amo. ¿Y dónde están las obras de tu amor? Renuncie a toda palabrería vana. Disponga su corazón para ser un verdadero hombre de Dios. Una verdadera mujer de Dios. Un verdadero hombre de reino. Dispóngase para ser una verdadera mujer de reino. No se conforme con palabrería. No se conforme con sucedáneos. No se conforme de vivir de apariencias. Saque las máscaras. Aprendamos a mirar a Dios a cara descubierta. Hablar con nuestro Dios con sinceridad, con claridad y decirle: Señor, mira, esta es mi posición. Reconocer nuestros errores. Pedirle perdón a nuestro Señor, porque la única manera de que las cosas se quiten del medio es pidiendo perdón. Y la gracia de Dios va a actuar. Active el poder de la gracia. Dice: por gracia somos salvos. Por medio de la fe. Todo es por medio de la fe. Para activar los poderes eternos del reino de Dios es a través de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros para que nadie se gloríe. Es don de Dios. Es un regalo de Dios. Tito, en su carta, en el capítulo 2, versos 11 y 12, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, sin excepciones. Ni judío, ni griego, ni esclavo, ni escita, ni hombre, ni mujer, ni circuncisión, ni incircuncisión. Cristo es el todo y en todos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Es nuestro santo deber vivir la realidad del poder del reino de Dios a través del Espíritu, por la fe. Usted es responsable de activar el principio genuino y verdadero del amor de Dios en usted. La justicia de Dios, la gracia de Dios. Cada uno tenemos esa responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo. Hemos sido llamados a ser edificadores, portadores de bendición, portadores de vida abundante. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa misma misión es la misma misión que nos ha dado a nosotros. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. No vamos a poder hacer la misión, la obra con gozo, con alegría, con satisfacción, si el poder del Espíritu Santo en nosotros no es una realidad.
Si el gobierno del Espíritu Santo no es una realidad para activar la dimensión del poder del amor, para activar la dimensión del poder de la justicia divina de Dios en nuestras vidas, para activar el poder de la gracia de Dios en nosotros. Son poderes imparables, es el poder ilimitado. La iglesia caminando con seguridad, con firmeza, con poder, con autoridad y con dominio, declarando con firmeza: yo sé en quién he creído, mi Rey, mi Señor gobierna, y el poder del reino de Dios es una realidad en mi vida. Y nada ni nadie me va a hacer frente, nadie va a parar la obra de Dios. La obra de Dios viene como río, las bendiciones, y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero estaban bajo la dimensión de la manifestación del poder en todos los movimientos. El poder de la misericordia. Salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Lucas 6:37 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hermanos, este mundo está necesitando y están gimiendo, están pidiendo ayuda, socorro. Pero necesitamos estar bajo el poder de la misericordia para poder ser sensibles y que el Espíritu de Dios gobierne a tal punto que haya espíritu de discernimiento, donde haya palabra de sabiduría, donde haya palabra de ciencia, donde se pueda llegar puntualmente donde está la sequía, donde está la enfermedad, donde está el daño, donde está la destrucción, y llegar con palabra de poder. El último punto es palabra de poder del reino. No palabrería. El reino no consiste en palabra, pero hay una palabra que usted y yo tenemos que aprender a usar, que es la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien, que usa bien, que usa bien, que usa bien, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos ejemplos tan gloriosos de cómo usar bien la palabra de verdad. Pedro y Juan le dijeron a aquel paralítico de nacimiento: míranos. No tenemos plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Hermanos, no consiste en palabras, porque vino la demostración del poder y ese paralítico se levantó y empezó a saltar, a glorificar, a lanzar, a darle gloria a Dios. Nunca se aparte de tu boca este libro, esta palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Entonces activarás el poder de la palabra. Entonces harás que todo te salga bien y prosperarás.